25 misterios del Océano Pacífico. El Pacífico es el más grande de los océanos de la Tierra y también el más profundo. Desde la costa oeste de América hasta la costa este de Asia, cubre 155 millones de kilómetros cuadrados y su profundidad media supera los 4.000 metros. En sus profundidades hay misterios que despiertan la curiosidad de investigadores. Entre estos están el Bloop, el del Triángulo del Diablo y el de la Fosa de las Marianas. Pero ¿es verdad que debajo del Océano Pacífico se hallaron restos de una antigua corteza que hace cientos o millones de años estuvo en la superficie? Hay hundidos barcos fantasma de la Segunda Guerra Mundial. Hay buena parte de una isla en las aguas del Océano Pacífico. ¿Qué tan cierto es que en sus profundidades se hallaron casi 500 respiradores burbujeantes que arrojan metano hacia la atmósfera? ¿Qué otros misterios oculta? Quédate con nosotros y descubre los 25 misterios del Océano Pacífico. Número 1. El Bloop. El Bloop es, quizás, el misterio más conocido sobre el Océano Pacífico. Fue un sonido submarino de ultra baja frecuencia, detectado en 1997 por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. Fue escuchado en el contexto de la posguerra fría y revisado en varias ocasiones, pues en su momento era difícil dar una respuesta exacta de qué lo había causado. Hasta 2012, la hipótesis más conocida es que este había sido causado por un animal marino de proporciones gigantescas, aún desconocido. Sin embargo, ese mismo año la administración americana aclaró que el sonido coincidía con el criosismo no tectónico originado por movimientos glaciares. Es decir, se sospecha que fue causado por el desprendimiento de hielo de un glaciar, probablemente en la Antártida. Número 2. El misterio del Triángulo del Diablo. Dentro del Océano Pacífico, a unos cientos de kilómetros de las costas japonesas, hace presencia el Triángulo del Diablo, uno de los 12 vórtices viles del mundo. Se ubica entre Japón, las Islas Bonin y el Mar de Filipinas, aunque sus medidas exactas son desconocidas, pues no figura en ningún mapa oficial de la isla nipona. En ocasiones también es llamado el Triángulo de las Bermudas del Pacífico, pues está en la zona diametralmente opuesta al Triángulo de las Bermudas conocido, y al mismo tiempo, ambos lugares están llenos de misticismo, con historias de barcos fantasmas o de tripulaciones enteras que desaparecen una vez entran al mar. Una de las leyendas más conocidas se remonta al siglo XIII. Aquí, el quinto gran Khan del Imperio Mongol intentó invadir Japón entre 1274 y 1281, pero fracasó en ambos intentos y perdió más de 40.000 tripulantes en el proceso, hasta donde se sabe, a causa de tifones. Después de esto, el gran Khan abandonó su idea de invadir Japón, y los nipones pensaron que estos fenómenos habían sido enviados por Dios para salvarlos. Entre 1940 y 1950, decenas de pequeños pesqueros y más de 5 barcos militares desaparecieron en esta zona. Japón respondió enviando al Kaio Maru número 5, que tenía por objetivo investigar las desapariciones. Sin embargo, este también desapareció. Con los meses, fue encontrado, pero los 31 tripulantes ya no estaban. Aún nadie sabe qué pasó. Número 3. El misterio de la Fosa de las Marianas. La Fosa de las Marianas es la parte más profunda de los océanos en el mundo. Si se comparase con el monte Everest en tamaño, lo superaría con creces. Solo que mientras uno sube a las alturas, las fosas de las Marianas descienden hasta la parte más desconocida del Océano Pacífico Occidental. Aquí el océano ejerce una presión de 15.750 libras por pulgada, lo que equivale aproximadamente a 1.000 veces lo que experimentamos en la superficie. Además, la Fosa de las Marianas, debido a su profundidad, no deja paso a la luz. Por sus características, un número reducido de animales son capaces de sobrevivir aquí. Entre ellos está el pez caracol. Este es visto a partir de los 27.000 pies de profundidad, y su esqueleto está enteramente hecho de cartílago, lo que probablemente sea una adaptación para soportar las grandes presiones. Este espécimen comparte hábitat con el cangrejo yeti, las medusas abisales, el tiburón anguila y los anfípodos gigantes. La Fosa de las Marianas sigue manteniendo un gran misticismo entre los exploradores, quienes buscan llegar hasta las profundidades. El primero de estos viajes se realizó en 1960, cuando un oficial naval de los Estados Unidos, llamado Don Walsh, y el oceanógrafo suizo Jacques Piccard alcanzaron el fondo del cañón Challenger. Y en la segunda ocasión no fue sino James Cameron quien cumpliría esta hazaña, en un viaje solitario que realizó hacia el abismo en el año 2012.
A partir de este punto, se han registrado media docena de nuevos exploradores que han realizado la misma hazaña. Número 4. Mundos hundidos. Recientemente se encontraron restos de la antigua corteza terrestre en el fondo del Océano Pacífico, un manto orgánico similar al que estuvo en la superficie hace cientos de años o millones de años atrás, y que pueden revelar pistas sobre cómo era la vida en ese momento. Para los científicos que las encontraron, estos son llamados mundos hundidos. El estudio fue publicado en la revista Scientific Report, donde se explicó que habían conseguido esta hazaña utilizando un sistema de ondas sísmicas, sumado a un modelado de alta resolución del interior de la Tierra. Debido a las limitaciones tecnológicas actuales, los investigadores solo pueden teorizar que son estos parches recién mapeados. Algunos asumen que están hechos del mismo material que quedó de la creación del manto terrestre hace 4.000 millones de años, aunque otros sospechan que puede ser mucho más reciente. Por el momento, ellos mismos afirman que estas manchas siguen siendo un gran misterio. Número 5. La bioluminiscencia azul. En 2021, el fotógrafo Matt Nichols logró capturar uno de los fenómenos más llamativos del Océano Pacífico, la bioluminiscencia. Sucedió en la noche del 17 de abril, cuando las costas de Calaloch fueron cubiertas por un brillo azulado que venía directamente del agua. Esto es explicado por biólogos marinos, quienes atribuyen este brillo a un proceso químico natural de algunos organismos dentro del agua, principalmente la luciferina, una proteína que reacciona con el oxígeno. Nichols estuvo un tiempo buscando capturar este fenómeno a lo largo de las costas norteamericanas. Sin embargo, este solo se produce en un clima templado y con el océano en condiciones de calma, lo que permite detectar el brillo. Así pudo grabar un video que se volvió viral en redes sociales. Número 6. Teonimanu, la isla perdida. Larg Shual es el nombre con el que se le conoce en la actualidad a la que alguna vez fue Teonimanu, una isla que en su mayor parte se encuentra hundida en el Océano Pacífico. Antes de su trágica desaparición, esta isla estaba habitada por cientos de personas. Así lo afirma el profesor Patrick Nunn, geólogo de la Universidad de Sunshine Coast. Una de las razones por las que se pudo descubrir fue por las tradiciones orales e historias transmitidas por la gente de las Islas Salomón Centrales. Por las historias, se piensa que se hundió con rapidez y que solo unas pocas personas lograron llegar a las canoas y a la seguridad de otras islas. Aunque antes se pensaba que esto sucedió a causa de un fuerte oleaje, la comunidad científica descubrió que el hundimiento sucedió por un terremoto que afectó a todo el fondo marino, volviendo la isla inestable y causando tsunamis que finalmente acabaron con la isla. Número 7. Un suelo antiguo se hunde en el manto de la Tierra. En el pasado 2024, Science Advance publicó en su revista un descubrimiento hecho en las profundidades del Océano Pacífico. Una losa de fondo marino que existía cuando surgieron los primeros dinosaurios en la Tierra. Las pruebas parecen indicar que lleva más de 120 millones de años en un estado de inmersión, por lo que se sospecha aún conservará pistas sobre la vida en la Tierra en aquel periodo, y que además podría explicar una misteriosa brecha que separa dos secciones del manto oceánico. Debido a los paralelismos, algunos científicos creen que este hallazgo podría arrojar luz al misterio de las dos placas tectónicas unidas en África Oriental, que parecen estar separándose lentamente y con el tiempo podrían llegar a dividir el continente. Número 8. Cientos de respiraderos de metano. Científicos han descubierto que frente a las costas de Oregon, Washington y California, hay aproximadamente 500 respiradores burbujeantes que arrojan metano hacia la atmósfera, un potente gas de efecto invernadero. Este descubrimiento ha forzado a la comunidad ambientalista a prestar atención, debido a que el metano es 84 veces más potente que el dióxido de carbono. Se asume, entonces, que estos respiradores submarinos podrían tener un enorme impacto en el cambio climático. Las primeras fuentes submarinas de metano fueron descubiertas en la década de los 80, y a partir de ahí han sido identificadas a lo largo del mundo. Ocean Exploration Trust, la organización sin fines de lucro que realizó el descubrimiento, está particularmente preocupada por el impacto que podría tener Estados Unidos en esto. Parece que toda la costa frente a Washington, Oregon y California es una filtración gigante de metano, aclaró Robert Ballard, fundador de la OE. Por sí mismo, es posible que gran parte del metano se descomponga antes de llegar a la atmósfera. Sin embargo, las bacterias oceánicas que hacen este trabajo utilizan oxígeno en el proceso, de modo que para evitar dañar más el planeta, es posible que el mismo océano esté consumiendo su oxígeno. Número 9. ¿Qué es el fenómeno de Mar de Ardora? El Mar de Ardora es un fenómeno internacional, documentado en diversas ocasiones tanto por Julio Verne en el ámbito literario,
como por otros grandes periodistas y fotógrafos, que han logrado encontrarse con el fenómeno en persona. Este fenómeno llama la atención como ningún otro. Consiste en la bioluminiscencia en el mar de la Costa da Morte, y sucede gracias a la presencia de microalgas bioluminiscentes que, con el movimiento del agua y la absorción de oxígeno, generan reacciones químicas que logran este brillo sin igual. Como fenómeno, no ocurre ni en un tiempo ni espacio determinado, pues se ha presentado en algunas costas de México y Nueva Zelanda, tanto como en costas españolas. Número 10. ¿De dónde viene el agua del Océano Pacífico? El nacimiento de nuestro planeta tuvo lugar gracias a la colisión de planetesimales, pequeños planetas absorbidos por la gravedad y que daban lugar a que la corteza terrestre creciera. Sin embargo, todo este proceso involucraba gran calor, que habría evaporado cualquier océano que se intente formar. A partir de este razonamiento, muchos científicos han intentado explicar cómo los cuerpos de agua cubren el 70% de toda la superficie terrestre, aunque sin mucho éxito. La teoría más plausible en la actualidad es que fue traída por cometas que chocaron con nuestro mundo, una vez que ya se habría enfriado. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes al respecto. Otra hipótesis es que con los primeros planetesimales que chocaron ya había suficiente agua para cubrir la Tierra. No obstante, esta fue cubierta por la corteza y posteriormente expulsada a través de los volcanes. La realidad es que aún hoy, diferentes científicos siguen dedicando su trabajo a responder estas preguntas. Número 11. ¿Cuándo entraron los primeros humanos al Océano Pacífico? En la revista Antiquity fue recientemente publicado un estudio sobre la ocupación más antigua de los seres humanos en la región del Pacífico, donde las pruebas sugieren que esta se remonta a más de 55,000 años en el pasado. El equipo internacional que llevó a cabo el descubrimiento realizó excavaciones arqueológicas en la cueva de Mololo, en las islas Raja Ampat de Indonesia. Este es un punto clave en las rutas de Australia y Nueva Guinea, que en la antigüedad estaban conectadas gracias a un continente prehistórico. Se creía que el ser humano había pisado el Pacífico hace unos 40,000 años. Sin embargo, estos nuevos hallazgos cambian lo que se creía conocer de nuestro planeta. Uno de los aspectos que interesaron a los investigadores es que estos primeros pobladores debían poseer habilidades sofisticadas para el trabajo de material vegetal. Estos extraían la resina de los árboles deliberadamente y la moldeaban como herramienta para propósitos específicos de su día a día. Número 12. Fuente hidrotermal profunda. En 1977, un grupo de científicos que exploraban la Grieta de Galápagos descubrieron un hecho fascinante. Todo comenzó con la percepción de unos picos de temperatura, unos cambios drásticos que se daban desde los 0 grados hasta casi los 400 grados Celsius, en distancias muy cortas. Para ellos era imposible que una zona del océano, a la que ni siquiera llegaba la luz del sol, pudiera aumentar tanto su temperatura. Sin darse cuenta, habían descubierto los respiraderos hidrotermales de las profundidades marinas. Esto, a su vez, también incluyó el descubrimiento de un ecosistema único, que se formaba a partir de estas grietas, con especies desconocidas, minerales tóxicos y presiones extremas. Estos respiradores funcionan como fuentes termales del fondo del océano. Se extiende a lo largo de la Grieta de Galápagos, en una línea dorsal, pues son el resultado de la separación de placas tectónicas, y por lo tanto, el ascenso de magma que se enfría por formar nueva corteza. Número 13. El sonido extraño de la fosa de las Marianas. En el 2014, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos captó un sonido que encendió todos los focos de alerta, la ANOAA, que captaron unos años antes del famoso bloop. En esta ocasión se encontraron con un chillido metálico que provenía del fondo de las Marianas. Aunque al principio se comparó con el sonido del Leviatán mecánico de la película de Disney o con las naves espaciales de Star Trek, la administración terminó explicando que este probablemente venía de una ballena barbada. Con el tiempo, el evento y el sonido fueron llamados Biotwan, sonido que el equipo buscó rastrear hasta su fuente exacta del suceso. El misterio permaneció sin resolver durante 4 años, hasta que en 2018 un grupo de investigadores detectó sonidos similares frente a las Islas Marianas, que correspondieron a un grupo de 9 rorcuales, o también llamadas ballenas de aleta. Número 14. La capa profunda de dispersión. A finales del siglo XX, el uso de sonares en los barcos era una práctica común. Sin embargo, en el océano abierto las señales que se recibían eran inconsistentes. Según estas, el fondo del mar cambiaba de altura con los días. Aquí fue cuando se descubrió la capa profunda de dispersión, también llamada fondo falso o fondo fantasma. Esto sucede porque el sonar enviado por los barcos malinterpreta las señales, confundiendo una congregación de pequeñas criaturas marinas a una profundidad de 400 metros en el fondo real del océano.
Al principio, muchas expediciones clamaban haber descubierto islas hundidas, para darse cuenta con los años que solo se confundían los movimientos de bancos de peces, que subían y bajaban dependiendo del alimento. Número 15. Barcos fantasmas de la Segunda Guerra Mundial. La legendaria embarcación conocida como Barco Fantasma del Pacífico fue redescubierta en el 2024, informa The New York Times, que este suceso se dio en medio de una demostración tecnológica de 3 drones acuáticos autónomos, lo que llamó la atención tanto de Fuerzas Armadas como de firmas de arqueología marítima. El barco fantasma, también llamado USS Stuart, fue un destructor clase Clemson. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial fue dañado, hundido y recuperado en varias ocasiones, tanto la armada japonesa como la americana, hasta que, a pesar de sus intentos, fue hundido y considerado irrecuperable para el año de 1946. Es precisamente por la historia del barco que sorprende tanto que el 1 de agosto del año 2024, los 3 drones con forma de torpedo hayan podido encontrarlo, a un poco más de 1066 metros bajo el agua. Número 16. Descubrieron 5.000 nuevas especies en el Océano Pacífico. En las profundidades del Océano Pacífico aún se encuentran muchos secretos. Así lo describió un grupo de científicos en el 2023, cuando a través de una investigación logró descubrir más de 5.000 nuevas especies en una zona virgen del océano, identificada como un punto crítico para la minería de aguas profundas. La llamada zona Clarion-Clipperton es rica en minerales y se extiende por 1.7 millones de millas cuadradas entre Hawái y México. Aunque aún están en proceso de evaluación de riesgos, lo cierto es que es la primera vez que se documenta con tanto interés la biodiversidad de la zona, que se conocía desde hace un par de décadas. Número 17. Sonidos extraños. La ANOAA es uno de los más importantes partícipes de los misterios en el Océano Pacífico, y no es casualidad. Han sido los responsables de la liberación al público de las grabaciones del bloop, el bio-twanga, el slowdown, entre otros sonidos desconcertantes encontrados en las profundidades. Aunque la mayoría de estos sucesos son famosos, a su vez la mayoría también tiene una resolución. La ANOAA ha tratado de dar explicaciones que satisfagan al público, pero este no siempre es el caso. El OBS-WEB es, al menos hasta el día de hoy, un misterio que sigue vigente. La ANOAA hizo constar esto desde 1991, cuando detectaron una serie de sonidos ascendentes de banda estrecha. Un suceso temporal, pero consistente, pues a partir de ese punto, hasta la actualidad, este sonido ha seguido repitiéndose en primavera y otoño. Sin embargo, su origen sigue siendo desconocido. Número 18. El misterio de los volcanes bajo el agua. Uno de los volcanes más grandes del mundo se encuentra en medio del Océano Pacífico, exactamente a 900 metros de profundidad bajo el agua. La magnitud de la erupción de Le Havre rivaliza con algunas de las más intensas de la historia reciente, con un evento particular en el 2012, donde estuvo activo durante 90 días. La lava brotaba por un total de 14 respiradores alrededor de la abertura volcánica. Esta fue la erupción en aguas profundas más grande registrada en los últimos siglos. Los científicos sugieren que la cantidad de lava, piedra pómez y ceniza arrojada fue similar a la producida por el monte Santa Elena en el año de 1980. Aunque por más impresionante que suena, lo cierto es que al estar bajo el agua es difícil medir e incluso detectar estas erupciones. Científicos aclaran que, en realidad, el 70% de todas las erupciones volcánicas se dan bajo el agua y por esta misma razón son difíciles de detectar. Número 19. Las criaturas raras de las profundidades del Océano Pacífico. El Dr. Adrian Glover y su equipo de investigación SmartX, en el 2024, se embarcaron en la expedición de descubrir qué criaturas viven a 4.000 metros bajo el nivel del mar. Esta investigación se llevó a cabo en las costas orientales del Océano Pacífico, en un clima tropical. Uno de los hallazgos más interesantes que hicieron fue que en el fondo oceánico se concentra la mayor cantidad de vida de estas profundidades. La conclusión a la que llegaron es simple: la fauna marina prefiere quedarse cerca del fondo, pues las algas marinas, los animales muertos o el excremento que caiga desde la superficie llegará inevitablemente allí, propiciando una gran cantidad de comida, a diferencia de los 4.000 metros de agua que se mantienen por encima. Este fenómeno se llamó, para efectos prácticos, nieve marina. Entre los animales que encontraron y pudieron categorizar está la anémona de mar. Esta se extiende con el fin de atrapar cualquier trozo de nieve marina que caiga de la superficie. También algunas esponjas crecen en estas circunstancias, aunque con formas muy distintas a sus primas en otras circunstancias. Una tanaida también se hace presente en estas circunstancias, un crustáceo parecido a un gusano que vive en el fondo marino, y así diversidad de especies únicas de esta zona. Número 20. El parche de basura del Pacífico. Quizá el puesto más preocupante de nuestra lista,
la gran mancha de basura del Pacífico. Esta es una colección de desechos marinos en el Océano Pacífico Norte, que se extiende desde la costa oeste de América hasta Japón. Se forma aquí el gran parche de basura, debido a que las corrientes de la zona de convergencia subtropical del Pacífico Norte. Aquí es donde termina la mayor parte de la basura lanzada a los océanos, mares y otras grandes masas de agua desde hace cientos de años. La zona actúa como una carretera que mueve los escombros. La ANOAA define a este lugar como un vórtice de desechos plásticos y escombros descompuestos en pequeñas partículas en el océano, que ocupa un área de 20 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente. Número 21. Balsa de Piedra Pómez, en el 2019, flotando en el Océano Pacífico. En agosto del año 2019, un grupo de marineros australianos contemplaron un hecho que maravillaría y sorprendería a la comunidad científica de la zona. Lo llamaron el Mar de Piedra Pómez. En medio del Océano Pacífico y con más de 150 kilómetros cuadrados de extensión, los marineros australianos observaron una enorme balsa de rocas volcánicas. Con los días, expertos detallaron el fenómeno e intuyeron que esta gran masa de rocas provenía de un volcán submarino cerca de Tonga, que probablemente habría entrado en erupción por estas fechas. Número 22. El misterio del café de los tiburones blancos. Ubicado en el Océano Pacífico, a medio camino entre Hawái y Baja California, se halla un punto de encuentro entre tiburones blancos para los que los científicos aún no tienen una respuesta concreta. El nombre White Shark Café se le ocurrió a la profesora de ciencias marinas Barbara Block, de la Universidad de Stanford, mientras estudiaba los patrones de migración de esta especie. Los tiburones deben realizar un viaje de un mes desde su hábitat natural hasta el café, y de este se pensaba que era una zona desértica en el océano donde no habría prácticamente vida alguna. Con la aplicación de tecnología de rastreo de los tiburones se encontró que en realidad esta es una zona de gran diversidad de peces y calamares, lo que implica que este patrón migratorio de los tiburones en realidad imita el patrón de otras 100 especies que transitan la misma zona. Número 23. Monumento Yonaguni. El monumento Yonaguni es como se llamó a las formaciones rocosas sumergidas a casi 100 kilómetros al este de Taiwán. Se cierne frente a la costa de Yonaguni, en las islas Ryukyu, en Japón. Estas formaciones son monolitos escalonados que se sospecha fueron creados por el hombre, aunque en la realidad, ninguna internacional ni el propio gobierno japonés ha demostrado interés en estudiar o preservar estos elementos. A finales de 1986, estas formaciones fueron descubiertas, gracias a que la población del distrito disfrutaba de bucear en los meses de invierno. En aquel momento, Kihashiro Aratake, director de la Asociación de Turismo de Yonaguni, notó las formaciones rocosas en el fondo del mar, y poco después llamó a un grupo de científicos para que estudiaran el hecho. Número 24. La desaparición de Amelia Earhart. Hace menos de 10 años fue publicado en un documental de History Channel la última fotografía descubierta de Amelia Earhart, uno de los casos de desaparición en el Océano Pacífico más intrigantes en los últimos 90 años. La fotografía muestra varias figuras borrosas, pero los investigadores aseguran que en ella se ve a Amelia, su navegante Fred Noonan y su avión en las Islas Marshall. Earhart, para el momento de la desaparición, era una de las mujeres más famosas del mundo y la primera en cruzar el Atlántico en solitario. Precisamente por este foco, su desaparición fue fuente de múltiples teorías. Una de las más populares es que, al caer en las Islas Marshall, ella y su navegante fueron secuestrados por los japoneses de la zona. Esto, sin embargo, es desmentido por otros investigadores. La idea de Amelia era llegar a la isla Hovland, en el Océano Pacífico. No obstante, las fotografías indican que cayó casi 1000 kilómetros antes, en Oceanía. Otra teoría popular explica que, por radio, Amelia y su acompañante informaron a otros aviadores que tenían poco combustible, por lo que es posible que se hayan estrellado y nunca más visto. El gobierno de los Estados Unidos, al enterarse de la desaparición, gastó $4 millones en la búsqueda de la famosa aviadora, pero en 2 semanas de intenso movimiento no pudieron encontrar nada. Es precisamente por esto que el misterio sigue llamando la atención. Earhart fue declarada legalmente fallecida el 5 de enero del año 1939. Número 25. Mu, el continente perdido. Augusto Le Pleugeon fue un viajero y escritor del siglo XIX, aunque es principalmente recordado por ser quien consideró por primera vez la presencia de un continente perdido, al que terminaría apodando Mu. En su hipótesis, las civilizaciones de Egipto y Mesoamérica fueron creadas por refugiados de este perdido continente, cuya ubicación original sería en el Océano Pacífico. Explicó que esta civilización y su gran avance tecnológico fueron lo que permitió el desarrollo de las pirámides esparcidas en ambos continentes, y que como la Atlántida, este continente habría desaparecido hace 12.000 años.
Con el paso de los años, la teoría fue tomando popularidad. Se encontraron textos budistas que mencionaban, tal parece, una tierra en la zona del Océano Atlántico. También se vieron similitudes en los jeroglíficos de la cultura del Valle del Indo, con los de la isla de Pascua, que estaban ambos cercanos a la ubicación de Muhu. Si se observa con atención, incluso se ven pistas de este continente perdido en la mitología del pueblo mapuche, al sur de Chile, quienes mencionan venir de una raza de la tierra tragada por el agua. Hoy en día una parte de la comunidad científica se siente fascinada por esta leyenda, y hay quienes incansables buscan pruebas de la verdad. Hay quienes dicen que conocemos más la superficie de Marte que las profundidades de los océanos en la Tierra, y esto no está lejos de la verdad. Como especie apenas hemos podido explorar y catalogar una parte de todo lo que el vasto océano tiene por ofrecernos, y particularmente el Océano Pacífico, aún guarda secretos que solo el tiempo podrá revelar. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan los misterios del Océano Pacífico. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.